buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando el Salmo número 81. Es nuestra lectura para nuestro devocional que corresponde al número 81 en esta serie que estamos haciendo basada en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional es Convocación a festejar a Jehová. Convocación a festejar en Jehová. Vamos a la lectura de nuestro Salmo 81. Dice la palabra: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí el lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Bien, este Salmo 81 inicia como un salmo de alabanza y se transforma en un salmo de amonestación, en el cual se escucha la voz del propio Dios. La estructura del salmo nos presenta un llamado a alabar al Señor, una orden a que el pueblo celebre la fiesta de la luna nueva, un reporte del Señor en cuanto a su liberación de su pueblo, la amonestación del Señor por la idolatría, la descripción del fracaso de Israel en obedecerle y el lamento de Dios por el fracaso de Israel en obedecerla. Este salmo fue escrito probablemente para la ocasión de la fiesta de los tabernáculos en el séptimo mes. El salmo nos ayuda a cantar las alabanzas de Dios por lo que Él es para su pueblo y por lo que Él ha hecho anteriormente. Además, nos instruye y exhorta unos a otros con respecto a los deberes que tenemos para con Dios, sobre el peligro de rebelarnos contra Él y la felicidad que gozaríamos si nos mantuviésemos en estrecha comunión con Él. Este salmo nos da un llamamiento a la adoración, que contiene una representación del Señor contra el pueblo de Israel por haber quebrantado las demandas del pacto. El salmo hace un llamado al pueblo a adorar a Dios y la reprensión del Señor al pueblo, explicándole por qué el enemigo prevalece. Una tragedia que hizo que Israel abandonara la adoración gloriosa del Señor. Esta reprensión nos habla de la historia que sucedió en Israel y una apelación renovada para que Israel guardara su pacto, para que así Dios los bendijera, dándoles la victoria sobre sus enemigos. Los recuerdos de la historia de Israel siguen el patrón
que se encuentra a lo largo de los salmos. Algunos podrían pensar que este salmo fue escrito para la celebración de la Pascua, pero parece más probable que fuese para la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era la más alegre que celebraban los hebreos, y los primeros versículos del Salmo corresponden con el espíritu gozoso de esta fiesta. Es evidente que el pueblo estaba en su tierra y que el templo estaba edificado, pero no es el templo de Salomón, sino el de Zorobabel, el segundo templo. Esto es indicado por la referencia en la rebelión del pueblo y su castigo. Después de la convocación del pueblo a celebrar la fiesta, el salmista representa a Dios que habla, repasa la liberación del pueblo del cautiverio y su rebelión y su castigo que no hubiera verificado si hubiera sido fiel el pueblo. Hay pues una exhortación implicada para que el pueblo no cayera en la misma forma de transgresión. El Salmo 81 se vuelve entonces una denuncia profética en medio de los festivales del pueblo de Israel. Su propósito es llamar la atención del pueblo en torno a la importancia ética y moral de las celebraciones religiosas y nacionales. El profeta se levanta en medio del acto solemne para denunciar las conductas impropias del pueblo. Este poema nos puede relacionarse justamente con muchas tradiciones que nosotros podemos tener. Pero ¿cuántas de estas tradiciones realmente tienen el sentido y el propósito de alabar a Dios? En México somos un pueblo muy festivo. En México solamente necesitamos un pequeño pretexto para hacer una gran fiesta. Y a veces estas grandes fiestas poco tienen que ver con la persona de Dios. En los primeros 5 versículos de este salmo es similar a los himnos de alabanza a Dios. Se pone de manifiesto de esta manera una serie de exhortaciones que articulan en forma imperativa para destacar un profundo sentido de urgencia y expresión de himno. Cantad, aclamad, entonad canción, tañed el pandero, tocad la trompeta. Esas mismas afirmaciones revelan la algarabía y el entusiasmo, revelan la alegría y el gozo. El propósito básico del salmista es enfatizar el contentamiento y la felicidad del pueblo en la fiesta, para contrastarlo posteriormente con la severa y mordaz crítica poética. El evento presupone una importante reunión del pueblo, posiblemente en el templo de Jerusalén. La identificación de 4 instrumentos musicales, el pandero, el arpa, el salterio y la trompeta. En la simbología destaca el hecho de la alegría que era en sumo, completa, absoluta y plena. La alegría del pueblo se basa en la liberación y posterior salida de Israel de Egipto. Dios mismo hizo del pueblo un estatuto, una ordenanza y un testimonio cuando lo liberó de la esclavitud representada por la administración del faraón. Esas expresiones son sinónimas de la palabra hebrea Torah, que transmite la idea de enseñanza e instrucciones, no tanto comunica el sentido actual de la rígida y jurídica expresión castellana ley. De acuerdo con el salmista, Dios constituyó a Israel para que sirviera de modelo educativo. En la segunda parte, del versículo 5 al 16, el contexto mismo de la celebración nacional da ahora paso a la voz solitaria de un profeta que articula un mensaje diferente al que presupone la festividad. La voz del profeta enfría el entusiasmo de la gente, pues les confronta con su realidad moral, espiritual y existencial. Se revela de esta forma la falsedad radical de tanta celebración vacía de valores éticos, desprovista de principios morales, ajena de implicaciones espirituales. El Dios del pacto o alianza
está muy cercano al pueblo y demanda obediencia para manifestar su misericordia y amor. La crítica del poeta, la crítica del Salmo es fuerte y firme. El pueblo que celebra con ritos y ceremonias las hazañas divinas no escucha la voz de Dios. La gente que celebra las acciones divinas en su historia nacional no presta atención a las revelaciones del Señor. Las personas que estaban inmersas en las festividades no obedecen la revelación divina que reclama no solo demostraciones litúrgicas, sino vivencias justas y nobles. Esta sección del Salmo comienza con una particular voz profética. Oí lenguaje que no entendía. Es decir, que se escuchó una palabra que no estaba en consonancia con lo que se estaba haciendo en la fiesta. De esa forma dramática comienza el mensaje profético que se fundamenta en la palabra hebrea oír, que en la tradición bíblica es muy importante, pues no se refiere necesariamente al proceso auditivo, sino al acto de obedecer. Es de importancia espiritual y de enseñanza, justamente cuando se pone de evidencia al estudiar la oración fundamental del pueblo, de acuerdo con el mensaje en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Fundamentado en la imagen del oír, el salmista presenta su mensaje profético al pueblo en medio de la celebración. En primer lugar, alude a la experiencia de liberación que describe como alivio de los trabajos forzosos en Egipto y como respuesta al clamor del pueblo en el peregrinar por el desierto. Sin embargo, se queja el Señor que el pueblo no escuchó sus amonestaciones ni le obedeció cuando se involucró en la idolatría con dioses ajenos y extraños. Una gran afirmación teológica culmina la presentación de esas ideas. Dios fue quien liberó al pueblo de la tierra de Egipto y tiene la capacidad y el deseo de llenar la boca de su pueblo, que es una forma poética de afirmar su compromiso con la alimentación adecuada de Israel, sin importar que esté en Egipto, en el desierto o en la tierra prometida. Por no oír y obedecer la palabra, la voz divina, el Señor permitió que Israel siguiera sus propios caminos que le produjo la crisis. El pueblo de Israel siguió de acuerdo con la dureza de su corazón en sus propios consejos. Esa fue la acción que propició su destrucción. No escucharon la palabra divina, no le hicieron caso a la voluntad de Dios, no atendieron a la voz del Señor. La sección final del Salmo revela claramente el deseo divino de conversión. Si el pueblo hubiese escuchado y obedecido, no habría experimentado la crisis y la adversidad. Es la desobediencia el primer paso hacia la destrucción, según el Salmo. Este salmo pone en contraposición dos temas fundamentales en la literatura bíblica, principalmente en las tradiciones proféticas: la importancia del culto y las festividades, y la necesidad de obedecer y de ser fiel a la voz y la voluntad de Dios. Este poema es un magnífico ejemplo de la crisis que generan las celebraciones vacías, los cultos sin valores, las fiestas religiosas sin implicaciones éticas, las actividades espirituales sin virtud transformacional. El propósito del salmista no es rechazar de plano las actividades religiosas, sino afirmar la importancia de que se lleven a efecto con conocimiento de sus implicaciones morales y éticas. La finalidad profética no fue disminuir la importancia de las celebraciones litúrgicas en Israel, sino enfatizar sus componentes humanos, afirmar sus virtudes interpersonales, subrayar sus propósitos de fraternidad y solidaridad humana. No está interesado Dios en festividades lujosas sin paz, ni en celebraciones pomposas desprovistas de amor, ni en eventos magnos que ignoren la justicia. Jesús de Nazaret se relacionó muy bien con la teología de este salmo, pues pone de manifiesto estos mismos valores en su crítica firme a las autoridades religiosas de su época.
En efecto, el Señor rechazó con vehemencia la hipocresía religiosa que se manifiesta en cultos esplendorosos, pero vacíos, en cultos llenos de algarabía, pero sin ninguna adoración, en formalismos rituales sin implicaciones morales, en dogmatismos férreos sin interés transformacional. Los profetas de Israel lo anunciaron y Jesús hace eco de esas palabras. El significado de los rituales religiosos se pone aquí en entredicho. Hay una invitación al canto. El Salmo habla del soberano. Es Dios mismo quien atiende sus súplicas, pero también Dios mismo es quien juzga la rebelión del pueblo. Es esta fiesta donde se hace hincapié en esta palabra, en este oí lenguaje que no entendía. Qué extraño se suena esto. Que Dios escuche lenguaje que no entiende, acciones que no deberían estar ahí, palabras que no deberían proferirse cuando se está procurando la adoración a Dios. Si tan solo no se escuchara. De todas las palabras de la lengua y de la pluma, las más tristes son estas: pudo haber sido. El hubiera no existe, decimos en México. Lo más trágico en la historia de Israel es que todo pudo haber sido muy diferente. Hubiera sido muy diferente. Todo el sufrimiento que le estaba causando tanta angustia al salmista fue innecesario si tan solo Israel hubiera obedecido al Señor. Qué diferente hubiera sido su historia. Podrían haber quedado en su propia tierra, llenos de bendiciones. Podrían haber esperado en paz y con gozo la venida del Mesías. Pero como se apartaron del Señor, su historia estuvo llena de guerras, derramamiento de sangre y de desastres. Este salmo contrasta el gozo de una fiesta en la tierra prometida que pudo haber sido de permanente posesión para Israel, con la pena que le acaeció por causa de su desobediencia. Este salmo encuentra su eco en Deuteronomio 5:29 y 32:29. Israel está invitando para que se una a la adoración en la fiesta que celebra por la liberación de la esclavitud de Egipto. Y al mismo tiempo se invitaba a Israel para adorar a Dios. También se le advertía sobre las consecuencias que le traerían la desobediencia. Fue Israel quien eligió la maldición en lugar de la bendición. En vez de la victoria, recibieron la derrota. En lugar de la abundancia, recibieron el hambre. En vez de la vida, recibieron la muerte. Esto ocurrió una y otra vez a lo largo de su historia, en medida en que Dios enviaba diversos opresores contra ellos. Es triste la historia de Israel y es una advertencia también para nosotros. Si Dios envió juicios terribles contra su pueblo escogido cuando ellos se volvieron infieles, ¿qué podemos nosotros esperar si seguimos este ejemplo de ingratitud? ¿Qué podemos esperar si nosotros también somos desobedientes? Las fiestas finalmente recordaban a la nación de Israel los grandes milagros de Dios. Era un tiempo de regocijo y un momento de renovar fuerzas para las luchas diarias de la vida. En periodos de Navidad, muchas veces las personas giran sus pensamientos hacia los regalos. ¿Acaso la Pascua es solo una fecha propicia para tomar vacaciones y la cena del Día de Acción de Gracias para una buena comida? Este es el sentido que nosotros podemos tener en estas remembranzas, en estos recordatorios.
Reconozcamos los orígenes espirituales de esos días especiales, usémoslos como oportunidades para adorar a Dios por la bondad que le muestra a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a nuestra nación. Ciertamente David instituyó la música en los servicios de la adoración del templo. La adoración involucra a la persona en su totalidad y la música ayuda a elevar sus pensamientos y emociones hacia Dios. A través de la música reflexionamos sobre nuestras necesidades y fallas, así como también alabamos la grandeza a Dios. Que la música sea un elemento más que nos ayude a poner nuestros pensamientos en Dios. Que no se vuelva solamente la música un elemento que nos extravíe. Dios permitió que los israelitas siguieran ciegos, necios y egoístas cuando deberían ser obedientes y cumplir los deseos de Dios. A veces Él permite que continuemos con nuestra necedad para hacernos volver a ver que estamos en un error, para mostrarnos que no estamos siendo cabales. No nos impide rebelarnos porque quiere que aprendamos que las consecuencias del pecado son nefastas. Dios usa esas experiencias para evitar que las personas caigan en pecados mayores y tengan fe en Él. Dios estipuló en su pacto que Él restauraría a su pueblo si lo escuchaban y se volvían a Él. Seamos obedientes, seamos mansos para escuchar la enseñanza y seamos dóciles para recibir la reprensión. Tengamos en cuenta esto hoy en día y demos gracias a Dios por todas las cosas que Él hace a diario en nuestra vida. Que sea nuestra oración y que sea nuestra petición que cada día podamos festejar a Dios que ha bendecido a su pueblo, que ha bendecido a las naciones y que nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.